sentarnos. Un saludo a los hermanos que están aquí presentes y un saludo a los hermanos que se conectan a través de la plataforma de la comunidad cristiana Grano de Mostaza. Y hoy vamos a estar trabajando sobre uno de los temas que más nos gustan a nosotros los cristianos. Amén, eso ya. ¿Cuál es? No sabemos. Hoy vamos a hablar de el ayuno. ¿De qué vamos a hablar? Del ayuno. ¿Sí o no? Eso que le gusta a todo el mundo y todos los domingos estamos pendientes a ver si dicen si hay o no hay ayuno, ¿cierto? ¿Cuántos ayunaron esta semana? Amén. Ayuno parcial, ayuno invertido, o sea, desayunó, no almorzó y remató con una cena bien poderosa. O ayunó el ayuno, o sea, no ayuno. Pasa, ¿no? A veces pasa. Y es que al hablar del ayuno, todos tenemos como mínimo un concepto de lo que es el ayuno. E inicialmente nosotros podemos decir que el ayuno, ¿qué es? ¿Quién me da un ejemplo por acá? Rápidamente. Uno. Bueno, comenten y dejen allí también en el video. Entonces, podemos decir entonces que el ayuno es abstenerse de ingerir ¿qué? Comida, alimentos. Pero es que si nosotros lo dejamos hasta allí, realmente lo que estamos haciendo es que una dieta extrema y sin un propósito. Eso es como que si nosotros lo llamamos al plano alimenticio, dejemos de comer grasas, harinas, gaseosas. Uy, no, 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 Dios mío. Y la próxima semana, ¿qué hacemos? Nos ponemos al día con todo lo que no comimos. ¿Sí o no? Es algo comparable. Entonces, si ya sabemos que dejar de comer por sí solo no es ayuno, ¿qué puede ser el ayuno? ¿Un espacio para la lectura de la palabra? Puede ser el ayuno. Un espacio para la búsqueda del Señor, eso puede ser también el ayuno. Un espacio para adorar y alabar al Señor, también puede ser el ayuno. Muy bien. Y nosotros no podemos leer la Biblia donde quiera que estemos sin necesidad de hacer ayuno. Usted puede leer la Biblia en cualquier espacio. Usted puede buscar del Señor en cualquier momento sin necesidad de hacer ayuno. También lo puede hacer y mucho más adorar y alabar al Señor. Usted para hacer esas cosas no tiene que estar en ayuno. Usted lo puede hacer en cualquier tiempo, momento, lugar y circunstancia. Amén. Entonces, ¿qué es el ayuno? Para entender qué es el ayuno, debemos entender algo antes. Y para eso los invito a que busquemos en nuestras Biblias físicas o digitales, o la del hermano de al lado, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versículos 29 y 39 después de que yo lea los versículos del 22 al 24. Entonces ubiquen allí en sus Biblias Efesios 4, 29 al 39, al 30, y anote por allá en un ladito Efesios 4, 22 al 24. Y dice entonces Efesios 4, 22 al 24 de la siguiente manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, ¿a quién nos puede ayudar? Ojalá con el micrófono, pastora, para que los otros hermanos también escuchen. Efesios capítulo 4, 29 al 39. Tenemos voluntario hoy, pastora, bien pueda. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Ah, entonces está claro que nosotros al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿cómo debemos vivir? ¿Como antes? No, como el viejo hombre no, sino que debemos vivir renovados en quién, en el que no debemos contristar. ¿Qué dice el versículo 30? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, nos lo recuerda por allá también Romanos capítulo 8, versículo 1 al 8.
Usted lo lee, usted lo busca y lo puede guardar. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto lo hemos escuchado, ¿cierto? Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Ahí está. Está claro entonces que nosotros como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, debemos andar conforme al Espíritu, ¿cierto? Ese Espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero no vaya a creer que por el solo hecho de que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces ya nosotros nos soltamos de la carne y andamos en el Espíritu. Eso no es así de fácil, ¿cierto que no? De hecho, hay exhortación a que no vivamos conforme ese viejo hombre, la carne, sino que vivamos ¿en dónde? Que vivamos en el Espíritu. Lo voy a leer de manera muy rápida. Hoy estamos leyendo bastantes fragmentos bíblicos de manera muy rápida. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, se nos dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra ¿qué? Contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra, y estos se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué? Lo que quisiereis. Y de allí nos empieza a hablar entonces de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y nos dice más adelante en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Entonces, hasta ahora yo creo que nos está quedando claro que nosotros debemos vivir conforme al Espíritu y no a la carne, ¿cierto? Y si se nos exhorta a eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vivir en el Espíritu. Esa es la orden. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero hay tantas cosas que a uno le gustan, o bueno, a la carne le gustan, que son difíciles de dejar, pero que como ya vimos, son contrarias al Espíritu. ¿Pasa o no pasa? Amén. ¿De qué estamos hablando? Del ayuno. Estamos hablando del ayuno, el tema general. Y ahorita estamos hablando de que debemos vivir en el Espíritu. Y entonces, si estamos hablando de que nosotros debemos morir a ese viejo hombre y vivir en el Espíritu, ¿qué tendrá que ver ahora si el ayuno? Ya toma un poquito como el hilo conductor, ¿cierto? Sí, toma el hilo conductor, tenemos que morir a la carne. Y entonces, ¿qué tiene que ver ese ayuno en relación a ese tema puntual? Y es que si nosotros lo vemos, el ayuno es una de estas herramientas que nosotros como hijos de Dios tenemos para ¿qué? Fortalecer el espíritu. ¿Mediante qué? El sometimiento de la carne. Amén. Amén. Ah, bueno, sí estamos presentes. No se trata entonces solamente de dejar de comer por comer, sino que se trata de un acto consciente que cada uno de nosotros realiza para dejar de satisfacer esa necesidad básica, física y elemental, que es la alimentación, con el propósito de poder dominar los deseos haga de cuenta que usted está entrenándose en un gimnasio.
Y así como hay algunos hermanos o hermanas que van y hacen bíceps, tríceps, de todo y crece ese músculo, y hay algunos otros hermanos que entonces salimos a caminar para fortalecer nuestras articulaciones y toda la cuestión. Entonces, asimismo nosotros debemos ser entrenados para que no nos dominen los deseos de la carne, sino que vivamos en el espíritu, ¿cierto? ¿Y qué pasa mientras cada uno de nosotros vive más y más en el espíritu en vez de vivir en la carne? ¿Hay más comunión con quién? ¿Somos más sensibles a escuchar la voz de quién en nuestras vidas? ¿Cierto? Y es que si nosotros nos ponemos a pensar y nos salimos un momentico del tema, en la mayoría de situaciones en donde nosotros estamos en situaciones difíciles, algunas personas, y de hecho de pronto a todo el mundo nos ha pasado, lo primero que decimos es, Dios ya no me habla, o Dios ya no me escucha, o Dios me abandonó, pero nunca nos ponemos a pensar realmente en que somos nosotros los que no escuchamos a Dios. En el colegio, y esto es para la gente de mi generación, en el colegio, o sea, todos los que estamos aquí, en el colegio, habían ciertos estudiantes que se hacían atrás. Yo me hacía atrás, pero no hacía esto. Y entonces, si la clase estaba muy aburrida, ellos se metían el MP3 con los audífonos y sacaban el audífono por la manga. Y ellos se apoyaban así en la clase. Estaban escuchando música, pero el profesor los veía así, concentrados según. Estaban en la clase, pero no estaban escuchando al profesor. ¿Por qué? Porque tenían un audífono. Y a veces eso es lo que nos pasa con el Señor. Nos ponemos el audífono de el trabajo, el audífono de las ocupaciones, el audífono de, ay, hoy no me siento así. Lo que le decimos al Señor no es, espérate un momentico que tengo que resolver algo del trabajo. Ah, es que hoy no me siento de X o Y forma, ¿cierto? Y muchas veces lo que hacemos nosotros es no escuchar a Dios y alejarnos. Pero recuerden que estamos hablando del ayuno. Muy bien. Y volviendo a este tema puntual entonces, el ayuno fortalece nuestro espíritu y un espíritu fortalecido nos permite vivir con Dios. Amén. Pare la silla, pastora. Por eso, el ayuno, como herramienta para someter esos deseos de la carne y fortalecer el espíritu, se acompaña con ¿qué? Con las tres cosas que vimos al principio. Lectura de la palabra, oración, adoración y alabanza, porque ya sabemos que no estamos dejando de comer por dejar de comer, sino para fortalecer el espíritu. ¿Listo? Ya empezamos a someter todos los deseos, por así decirlo, de la carne. Pero eso lo tenemos que acompañar con ¿qué? Con lectura de la palabra, con oración y adoración. Si no, no está completo el ejercicio. Hagan de cuenta que hizo pesa en la mano derecha, en la mano izquierda y en la mano derecha no hizo nada. Entonces se complementa de esta manera. Y a estas alturas del mensaje puede surgir una pregunta. Entonces, si el ayuno es para fortalecer el espíritu, ¿está mal ayunar por las situaciones, las dificultades? Pastora, prepare la silla, por favor. En serio. El ayuno no va a reemplazar la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿para qué ayunamos por situaciones o problemas? Ya le pongo un ejemplo, pero antes déjeme decirle que si Dios ya decidió algo, Él no va a cambiar de opinión porque usted y yo ayunemos, que lo que realmente vamos a hacer es una huelga de hambre. Mire este ejemplo para que lo entendamos. Alguien, X, Y, Z, hizo un par de negocios ilegales, por así decirlo. Se compró una casa, un carro, vivió su vida, tuvo hijos y con él conoció del Señor. Se acercó a la iglesia, empezó a leer la palabra y empezó a relacionarse de manera genuina con Dios. Y resulta que el día menos pensado, le llega un WhatsApp, ¡pum! En medio del culto, ¡pum! ¿Y qué pasó? Que esas situaciones que había hecho antes, entonces, hoy están en peligro de que salgan a la luz porque alguien lo atraparon y puede hablar. ¿Sí o no? Él ya es cristiano, sí, ya aceptó a Jesús. Muy bien. Y volvemos a lo que digo en el principio.
Si Dios ya tomó la decisión de que algo va a pasar, ¿qué va a pasar? Lo que Dios diga que va a pasar. ¿De qué le sirve a esta persona ayunar 41 días y 41 noches, o sea, un día más que Jesús, digámoslo para que lo entendamos así, para que esa persona no hable si Dios tiene en su voluntad que eso pase? ¿Qué hizo allí? ¿Ayunó o qué hizo? Una huelga de hambre, ni siquiera dieta, una huelga de hambre para que algo no pasara. Y es que así nos pasa con las situaciones. Y nosotros debemos tener claro que no podemos obligar a Dios a que cambie de parecer a través de un ayuno, porque eso sería ¿qué? Una huelga de hambre. Ay, Señor, deme el resultado que yo quiero y no voy a dejar de ayunar hasta que eso pase. Eso no tiene sentido. Que nosotros no le damos órdenes a quién? A Dios. No podemos darle órdenes a Dios. Pero ¿sabe qué sí puede hacer esa persona del ejemplo? Ah, es que aquí me saltó un pedacito. Pero ¿sabe qué puede hacer esa persona? Ayunar para fortalecer su espíritu en medio de esa situación y circunstancia. ¿Para qué? Y ya lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Para obedecer lo que Dios haya designado ya. Entonces es muy diferente que el señor X, digámosle así, ayune para que el otro se calle, ¿cierto? Y como ve que no pasa nada, el Señor no bajó del cielo a recogerlo, ¡pum! Llega y se lo manda a él. O sea, él hizo lo que humanamente él considera. Entonces, ¿qué hizo él? Lo que él quería, lo que quién quería, la carne quería. ¿Eso será lo que Dios quiere? Para nada. Diferente es, o sería, en el caso que él ayune, como les decía, para fortalecer su espíritu en medio de esa situación y no hacer lo que él deseara humanamente, que sería que el otro se silenciara, sino obedecer la voluntad de quién, la voluntad de Dios. Porque además, como lo veníamos viendo antes, fortalecido ese espíritu, hay una mayor comunión y también va a ser más con el Padre y va a ser más sensible a la voz de Dios en medio de esa situación. Yo no sé si ustedes recuerdan una prédica que fue sobre las decisiones y era que nosotros tomamos las decisiones y dejamos a Dios por fuera. Esto sería lo mismo. Tenemos una situación, en este caso puntual, que digamos es muy, ¿cómo diría? Como muy exagerada, pero de todo hay, mejor dicho. Y en este caso, ayunar para eso, para fortalecer su espíritu en medio de esta situación, lo puede acercar más a qué? A obedecer lo que el Padre diga y a escuchar en medio de esa situación lo que quién dice, lo que el Padre dice. Entonces, sí debemos ayunar y sí debemos llevar nuestras situaciones ante el Padre Celestial, pero debemos buscar qué? El fortalecimiento de nuestro espíritu en medio de esas dificultades. Para primero escuchar la voz de quién y segundo, obedecer su infinita y perfecta voluntad en medio de esa situación. Y para que ustedes lo vean bíblicamente, nos vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al 8. Y aquí en Primera de Reyes 19 estamos hablando de quién. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8. Y aquí estamos hablando de Elías, después de enfrentar y matar a quienes, a los profetas de Baal, y salir huyendo porque ¿qué? Es que él no los mató ya, yo soy el más duro, no, al que le dijeron que lo iban a matar y no se lo dijo cualquiera. ¿Quién se lo dijo? ¿Y quién era Jezabel? O sea, no se lo dijo cualquier persona. Se lo dijo alguien que tenía humanamente, por así decirlo, la potestad de cumplir su palabra. De hecho, se lo juró. Y entonces nos dicen en este contexto que, le podemos bajar un poquito del último, nos dice en este contexto, versículo 4 al 8, y él se fue por el desierto un día de camino, Elías, después de enfrentar a los profetas. Y vino y se sentó debajo de un enebro
y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió, y luego volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, mire el sentido literal de lo que dice la Biblia. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de ¿quién? El monte de Dios. Eso también fue una predica que la pastora nos dio, ¿cierto, pastora? Entonces el ángel lo toca. Levántese y coma porque qué largo camino le resta. Una vez él comió, ¡pum!, se acostó. Y la segunda vez le dice: levántese y coma. Y él efectivamente, ¿qué hizo? Se levantó, comió, pero como nos dice acá, se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. A mí cuando me dicen que fortalecido con esa comida, se fue por tanto tiempo, es porque me dicen que qué pasó en la carretera. Él iba comiendo, él no iba comiendo. Con esa comida se fue 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia y qué sentía Elías en su humanidad? Deseos de morirse. Estaba afligido, ¿por qué? Porque su cabeza tenía precio y lo iban a matar. Y tenía naturalmente miedo. Entonces, como lo retomamos, comió y se fue 40 días, 40 noches, sin comer. ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué hizo ahí? A la fuerza, ¿no? Pero lo hizo. Bueno, ¿y qué pasó después de ese ayuno voluntario obligatorio? Podemos decirle así. Y lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 17. Primera de Reyes, capítulo 19, allí mismo donde estábamos, pero ahora los versículos 5 al 17. Y dice el versículo 5: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por el rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuyas bocas no lo besarán. ¿Qué pasó entonces? Después de este ayuno, Dios le da una asignación, pero no era cualquier asignación. ¿Qué venía haciendo él? Venía huyendo. Si a mí me van a atracar en ese parque, digamos, y yo salgo corriendo acá y el Señor me dice: devolvete por allá, a él iba peor, porque si él se devolvía, ¿qué iba a pasar? Humanamente lo iban a matar, ¿cierto? Y ahora, después de ese ayuno, el Señor le da esa asignación y le dice: devuélvase, vaya para allá. Él sabiendo humanamente lo que le podía deparar su destino. Pero ¿qué pasó después de ese ayuno? Primero, ¿qué estamos viendo que sucede? ¿La voz de quién? Porque antes Dios también le pudo hablar, pero ¿qué hizo? Se le apareció un ángel que le dijo. Comió 40 días y 40 noches sin comer, y ahora sí, cuando llegó, escuchó la voz de... ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué hizo Elías? No, Dios, yo para allá no voy. ¿Y siguió su camino? No, lo vemos más adelante. Y dice, no tengo aquí referido el versículo bíblico, pero bueno, después de ese encuentro y ese ayuno, con caminata y viaje incluida, ¿qué hace Elías? Lo que Dios le dijo.
En medio de su situación y en medio de su circunstancia, Elías, y en medio de ese deseo humano que él mismo le expresó a Dios de que le quitara la vida, lo hizo. Hizo lo que Dios le había dicho. Amén. ¿Ustedes saben quién mató a Elías? Esa es pregunta para actividad. A ver, ¿usted sabe quién mató a Elías? Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Yo lo leo acá. Y aconteció, esto fue después, y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías, el que estaba escondido allá y huyendo de que lo iban a matar, subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. O sea, que ¿quién mató a Elías? Nadie mató a Elías. Y allá ya le habían dicho, en lo que estábamos leyendo, le habían dicho que qué, que lo iban a matar, ¿cierto? Y él huyó. Pero él, ¿qué hizo? Ayunó a la fuerza, pero ayunó. Escuchó la voz de Dios en medio de esa misma situación y obedeció lo que el Padre ya había ¿qué? Ya había dicho. ¿Y qué le pasó a él? No lo mataron. No lo mató ni la edad, sino que subió. Imagínense. Y ya terminamos. Hermanos, hermanas, presentes y virtuales, los que lo ven en vivo o más rato. El ayuno es una de las herramientas que tiene el cristiano para fortalecer su espíritu y vivir no en la carne. Porque si somos hijos de Dios, salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo, debemos vencer a la carne y vivir conforme al Espíritu, en comunión con Dios, escuchando su voz, pero por sobre todo comprender que nuestra tarea no es ni siquiera entender la voluntad de Dios. Ay, Dios, explícame, porque no. Nuestra tarea ni siquiera es entenderlo, sino que obedecerla. Isaías 55, 8 al 9 dice esto para terminar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, ¿qué aprendimos hoy sobre el ayuno? Pregunto yo. Que el ayuno no es aguantar hambre. Que el ayuno lo hacemos con la finalidad de fortalecer nuestro espíritu. O sea, no es solo aguantar hambre, es someter el cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo mengüe y el espíritu crezca. Y ese espíritu, lo que va a ser un espíritu, digamos, fortalecido, lo que va a hacer es que darnos una comunión con el Padre al nivel en que en medio de las situaciones que nosotros estemos, ¿qué vamos a hacer? ¿A escuchar la voz de quién? De Dios y obedecer lo que Dios haya dicho sobre esa situación. Amén. Entonces, sí debemos ayunar por las situaciones, pero no buscando el resultado que cada uno de nosotros queramos, sino ayunar ¿para qué? Para escuchar la voz y obedecer lo que Dios nos diga en medio de cada una de las situaciones. Hermanos, los invitamos entonces a que nos pongamos el pie. Vamos a una breve oración.